Vale. Lo que nos hayamos planteado en este proyecto eran dos cosas. Lo primero era situar y contextualizar el sector químico dentro de la Comunidad Valenciana y por ende en el marco español, ¿no? Para ello lo que hemos hecho en la primera parte ha sido emplear fuentes secundarias, Instituto Nacional de Estadística, registro mercantil, datos para contextualizar exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos del sector químico de la micropyme valenciana, que creo que es el título del proyecto. Y luego, en un segundo paso, eso también nos servía para hacer una serie de técnicas para definir cómo tenía que ser la muestra, qué representatividad teníamos que buscar, para luego definir los actores de la micropyme química valenciana, lanzar una nueva piloto, tal y como hemos hecho, y presentar los resultados hoy de esta oleada piloto. Son resultados, lo que vamos a ver son resultados muy preliminares. Esto además siempre funciona de la misma manera, quiero decir, empezamos a trabajar nosotros como creo que estaréis intuyendo, de química sabemos poco, sabemos de observatorios. A medida que vamos trabajando con vosotros, con las asociaciones, vamos teniendo esta retroalimentación, nos van saliendo unas cosas, vosotros decís que por ahí no es, etc. Entonces esto es una primera jornada de conclusiones de lo que hemos visto, pero siempre tenemos que ir trabajando para que el observatorio al final sea lo que queremos todos que sea una herramienta de utilidad, tal y como ha comentado Pedro. La primera parte, caracterización y cuantificación. Vale, lo hemos dividido en estas secciones. ¿Qué actividades incluimos en el sector químico? ¿Cuál es la dimensión de este sector? La identificación en clústeres geográficos. Estamos hablando de Comunidad Valenciana, con lo cual es ver exactamente dónde se sitúan las empresas químicas, en este caso de Quimeltia, en la Comunidad Valenciana. Y la caracterización de las empresas por tamaño. Es un poco para situar el sector, ver qué ingresos ha tenido, cuánto empleo genera, cuántas empresas hay y qué efecto arrastre puede tener en el territorio. Vale, nosotros partimos siempre de la cadena de valor del sector que estemos atacando. La cadena de valor siempre, el centro es, al ser los sectores industriales, siempre en el centro serían las empresas fabricantes, pero a su vez no podemos perder de detalle de los proveedores de estas empresas y a su vez de cómo distribuyen este producto o servicio que están tratando. En este caso, tal y como también ha comentado Pedro, hemos tomado como centro de fabricantes aquellas empresas de fabricación de detergencia, artículos de limpieza, fabricación de perfumes y cosméticos, que es este escenario 204. Que dicho sea, bueno, de hecho, la mayor parte, prácticamente, ya lo veremos luego exactamente, de 2/3 de las empresas de Quimeltia estáis ahí, estáis en este escenario. Luego tenemos las distribuidoras que se sitúan en estos escenarios, en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, de comercio al por mayor de artículos de uso doméstico o directamente de productos químicos, dependiendo de la naturaleza del producto que se esté trabajando. Y luego lo que no hemos atacado, pero sería un siguiente paso, sería ver exactamente qué empresas son las que os proveen a vosotros. O sea, hemos puesto empresas que están dentro de la fabricación de compuestos químicos básicos, pero también tenéis proveedores logísticos, de maquinaria, tecnológicos, etc. Todo esto no hemos entrado. Hemos empezado a trabajar con vosotros, con el centro. Vale. ¿Cuál es la dimensión del sector químico? Bueno, a todo esto no lo he dicho, pero si somos pocos y sentidos libres de preguntar, discutir o lo que queráis, porque así también eso nos va a dar vidilla y vamos a sacar más de todo esto, ¿no? Dimensionamiento del sector químico. Vale, hemos empezado por España y luego por los asociados de Quimeltia, de Comunidad Valenciana. Hay más empresas, evidentemente, en la Comunidad Valenciana que se dedican a la detergencia que no están asociados a Quimeltia. Pocas, pero alguna hay. Pero nos hemos centrado en vosotros, en lo que serían las empresas de Quimeltia Comunidad Valenciana. Para que en un primer momento saber exactamente de qué herramientas tenéis, ¿no? Voy a decir qué armas, pero es un poco más bélico. ¿Qué herramientas estamos contando?
Y para eso lo que hacemos es ver qué número de empresas existen, cuáles son los ingresos de explotación del sector. Siempre hay una cosa que no he comentado, pero me parece básica y lo iremos es que tengo poca B12, perdonad, me tengo que ir a pinchar hoy. Vale, esto... bueno, una de las cosas que siempre que trabajamos en observatorios realizamos es que nunca damos un dato individual de una empresa, o incluso dar un dato que se ha agrupado pero que se puede inferir el resultado, o sea, de una empresa. Siempre damos los datos de manera agregada, y cuando bajamos a subagregaciones lo hacemos de tal manera que sean datos significativos. Esto es, usamos el criterio que usa el INE, que básicamente es si el dato lo dan de un agregado de más de 5 empresas, entonces lo pueden dar, a no ser que haya, pues que sean empresas desiguales en su información o tal. Pero bueno, esto quiere decir que vais a ver, sobre todo cuando presentemos los datos del observatorio, que a veces no hay información de determinados segmentos, pero es porque si damos la información ya sabéis de quién estamos hablando, o sea, porque igual ha contestado una empresa. Entonces esa información no la vamos a dar nunca, nunca vamos a hacer que se infiera este tipo de información. Entonces, os es útil sí, porque si recibís la información y sabéis cómo estáis vosotros como empresa, os podéis comparar con el resto, pero nosotros no lo vamos a hacer, esto. No sé si esto ha quedado claro. Pero es muy importante, es muy importante. Bueno, en España, tomando el análisis del registro mercantil, esto es de los balances que se presentan en el registro mercantil y que tardan un tiempo en procesarse, por eso el último dato que hay es de 2017, había 399 empresas con asalariados, esto es, sin contar autónomos, en la actividad de fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y acricolamiento. ¿Dónde se concentran estas empresas? Pues el 58% están en el arco mediterráneo, el 19,3% en Cataluña, en Andalucía el 16,5% y un porcentaje muy similar también en Comunidad Valenciana, y en Murcia pues un 6,3%. Las empresas se sitúan más o menos, es un reflejo de la actividad industrial del país, arco mediterráneo y Madrid. A grosso modo, funciona así. 14,3 empresas del CENAE 2041 están así. Este es el mapa, ¿veis? Pues eso, arco mediterráneo, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Madrid y luego, pues, Castilla-León, y luego ya, pues estamos hablando del número de empresas, ¿vale? Si vemos este mismo dimensionamiento, pero en cuanto a facturación, el sector en 2017 facturó 3.207 millones de euros, lo cual es una cifra reseñable. Desde el punto de vista, por ejemplo, del mueble, el sector del mueble, en el mismo periodo facturó en torno a 4.200 millones de euros, lo cual estamos hablando de que es algo más, es algo más, un 25% más, pero bueno, que 3.200 millones de euros es un sector bastante reseñable. Y si hemos visto que el 60% de empresas están en el arco mediterráneo, cuando hablamos de facturación, prácticamente el 80% de la facturación se concentra aquí. La mitad en Cataluña, el 18% en Andalucía y un 10% más o menos en Comunidad Valenciana. Vemos entonces que el mapa, cuando hablamos de ingresos de explotación, se acentúa más esta predominancia del arco mediterráneo. Si hablamos de asalariados, en asalariados el sector de detergencia en España ocupaba a 10.240 personas. Y la plantilla media de cada empresa ascendía a 17,8 personas ocupadas. Como ha comentado Pedro, también antes, voy cogiendo información que le ha dado, aquí tenemos grandes empresas y micropymes, estamos hablando del total del sector, con lo cual 17,8, pues si está una gran empresa que tiene 1.000, pues bueno, es el problema es el riesgo siempre de hablar de medias, ¿no? Toda esta información que he ofrecido esta de aquí, esta es del INE, pero también
está relacionada con el mismo periodo de tiempo. Esto era España y ahora vamos a ver Comunidad Valenciana. Empresas, ingresos de explotación y número de trabajadores. Vale, esto es la segmentación, no sé si se ve muy bien. La segmentación de las empresas de Quimeltia según la cadena de valor que os comentaba antes, ¿no? Tenemos empresas fabricantes, son un 73%, y básicamente más de la mitad está en este CNAE, el de fabricación de jabones y detergentes, un 10% en perfumes y cosméticos, y luego hay otro 10%, uno en lo que sería fabricación, un 3%, perdón, sí, en lo que sería fabricación de productos químicos básicos, que sería, como hemos visto en la cadena de valor, pues proveedores del resto de fabricantes, y fabricación de otros productos químicos, un 7%. 73% entonces sois fabricantes. Un 23% son empresas dentro del epígrafe de comercios. Artículos al por mayor, otro comercio al por mayor especializado y en otros epígrafes del 4-7. Y luego hay servicios, hay un 4%. Una asesoría. Vale. Ingresos de explotación. En 2017, las empresas de Quimeltia facturasteis 52 millones de euros, entre todas. El promedio, entonces, es de 2,28 millones de euros por empresa, el promedio. La evolución de estos ingresos de explotaciones, como podemos ver aquí, es bastante positiva desde 2013. Hemos cogido estos 5 años de referencia. Luego, con la explotación que hemos hecho del observatorio, la ventaja que nos da es que podemos analizar, podemos tener información a más corto plazo. Esto es información secundaria, pero con los datos que nos habéis dado vosotros podemos ver cómo ha evolucionado vuestra asociación en 2018 y cómo esperáis que vaya en 2019. Eso es la gran ventaja de tener la información a corto plazo. Bueno, como os comentaba, los ingresos de explotación en estos 5 últimos años pues, han ido creciendo. Un 3,7 en 2014 respecto a 2013, un 7,5, cayó en 2016, un 3,4, pero luego en el 2017 aumentó hasta un 14%. Vemos entonces que en 2017 estáis en 2.200 millones de euros aproximadamente. En cuanto al empleo, vuestras empresas emplean a 290 empleados en 2017. Y el promedio de la plantilla es de 12,6 trabajadores. ¿Veis? Si recordáis, sé que estoy dando un montón de datos, pero bueno. Si recordáis, los empleados en España la dimensión era algo mayor, ¿no? El tamaño medio de vuestras plantillas ha estado estable, ha crecido un poquito, de 12 a 12,6 trabajadores en los últimos 5 años. Pues aquí veis esta evolución. 12,1, un pico en 2015 y luego se estabilizó, cayó un poquito y se mantuvo. Bueno, esto es un mapa de dónde se sitúan las empresas de la asociación. Básicamente, sí, se sitúan bastante en torno a la metropolitana de Valencia, pues hay en torno a un tercio de las empresas y luego están bastante diseminadas en el territorio, tirando más la tendencia a las comarcas centrales de Alicante, pero bueno, esto sería un poco de información así. Vale, hemos hablado de Quimeltia y ahora vamos a ver la caracterización, como os decía, por dimensión. ¿Vale? Por dimensión tenemos que en la Comunidad Valenciana hay 163 empresas en general y 9 de cada 10 de estas empresas son micropymes. O sea, Quimeltia erais en torno a 30, ¿no? Y en la Comunidad Valenciana hay 163 empresas. Y 9 de cada 10 son micropymes. Y de hecho, el 20% de las empresas no tienen ningún empleado en su plantilla. O sea, estamos hablando de un sector de una dimensión muy reducida. El número de empresas ha permanecido bastante estable desde el 2013, no hay grandes variaciones. Vale, y aquí vemos que 2/3 es microempresa, un 25% es pequeña empresa y hay solamente un 3% de estas
de este CENAE, que son grandes empresas. ¿Vale? Hasta aquí más o menos lo que sería situar con la información secundaria de qué estamos hablando, ¿no? Los ingresos de explotación, también hemos vivido un entorno positivo de 2013 a 2017, el empleo está en torno a 12 trabajadores por plantilla y las empresas pues, han mantenido bastante estables en su número, ¿no? Vale, la diferencia que vamos a dar ahora sería el trabajo que hemos hecho de creación del observatorio. Vale. Hemos diseñado, primero hemos diseñado junto con gerencia y dirección de Quimeltia, con su supervisión, qué esperábamos del observatorio de mercado. Hemos creado un panel de empresas y a partir de ese panel posteriormente hemos programado un cuestionario y hemos realizado la oleada piloto a estas empresas que hemos creado el panel. En este caso, como teníamos que empezar por algún sitio, hemos empezado por vosotros, por los CEOs de Quimeltia. Aunque el Observatorio de la Micropyme Química Valenciana, pues la intención sería intentar abrirlo más a toda la cadena de valor, ¿no? Para intentar tener una imagen fiel de toda la actividad económica que confiere esta actividad. Como os decía, programamos y diseñamos un cuestionario, realizamos esta oleada piloto y entonces os presentamos un informe de resultados, previos, que es lo que vamos a ver. Como os comentaba, el diseño del observatorio básicamente era esto, era lo que os he comentado. El objetivo era representar toda la cadena de valor del sector químico de las pymes valencianas, empezando por vosotros, y luego abrirla a toda la cadena de valor. Vale. ¿Cómo hemos marcado el panel? Pues junto con la colaboración, o desde Gerencia de Quimeltia se os ha enviado un mail de presentación del observatorio y luego siempre en los observatorios hay dos niveles, digámoslo así, de captación de datos. Tenemos un periodo espontáneo en el cual se os presenta esta carta de presentación y se os ofrece un enlace para que contestéis de manera online y luego se abre un periodo sugerido, que se denomina sugerido, que es una empresa de campo os llama para completar los cuestionarios. Aquí pues, son ejemplos de las cartas que se han presentado. También importante, tenemos un modelo de confidencialidad, de tratamiento de los datos, cumpliendo la Ley Orgánica 15 del 99. Y lo que hacemos es diseñar un cuestionario. El cuestionario lo realizamos, como os he comentado, por dos vías. Aquellas empresas que quieren o pueden contestar vía online, pues tienen un enlace a un cuestionario vía online, que es seguramente no, seguro que muchas de vosotras pues, habéis contestado por aquí y lo conocéis. Y luego tenemos un cuestionario telefónico que es básicamente el mismo y la empresa de campo llama a las empresas que no han contestado y lo completa pues, vía telefónica. Bueno, la oleada piloto. Como os decía, hemos hecho el periodo espontáneo, se desarrolló desde más o menos de junio a agosto, finales, ¿verdad, María? ¿Vale? Y ya a partir de septiembre, cuando ya teníamos varias empresas, ya teníamos un poco más rodado el cuestionario, lo hicimos sugerido con esta empresa de campo que se encargó de hacer las llamadas. ¿Cuáles son los resultados? No los resultados de lo que hemos visto, sino los resultados de este periodo. Pues bueno, son los siguientes. Para la Comunidad Valenciana habéis contestado 23 empresas hay 30 asociados a Quimeltia, si no me equivoco. Algunas empresas hemos decidido en este primer paso que no sean objeto del estudio, porque os hemos comentado que el objeto primero era ver las fabricantes y entonces hay algunas que son asesorías, etcétera, entonces estas no las hemos considerado. Entonces habéis contestado 23, lo cual es un 82% de las empresas asociadas, que es un porcentaje pues, muy relevante. Adicionalmente, este era el objetivo del trabajo. Adicionalmente, lo que hemos hecho ha sido ampliar a empresas del resto de España para poder tener
un mayor abanico, una mayor riqueza en el estudio y también poder comparar resultados de Comunidad Valenciana con otras empresas de la misma actividad y del mismo tamaño, de hecho también asociadas a Quimeltia, de otros territorios. Y de estas han contestado 65. En total, 88 empresas han contestado el observatorio, lo cual es un panel bastante importante. Para eso el panel empresarial es bastante relevante. Bueno, los resultados de la información, de este cuestionario. Vale, lo primero, en cuanto a ventas, las ventas en el sector en el primer semestre del 19 han crecido un 1% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto es, un 1% que no parece que sea muy elevado, pero está en consonancia con lo que vemos en otros observatorios industriales, como os comentaba, por ejemplo, el del mueble, los fabricantes de mueble incluso ha caído un 1% durante el primer semestre. Bueno, empezó muy bien el año, no sé, yo voy comentando la experiencia que tenemos y podéis contrastar si para vosotros es igual. El primer trimestre fue bastante bueno en las empresas industriales del mueble, en las empresas de carpintería también, por ejemplo. Sin embargo, el segundo fue bastante peor de lo esperado, con lo cual, por ejemplo, lo que os comentaba, en fabricantes de mueble, este dato es de un menos 1%. Y la expectativa de crecimiento para el segundo semestre es de un crecimiento de un 0,7. O sea que más o menos, dada esta información, esperáis terminar el año 2019 en torno a un crecimiento del 1,5-2%, que es bastante similar al crecimiento esperado del PIB en España. Sabéis todos que estamos en un entorno de desaceleración económica y tal, esto ya lo estamos escuchando. Soy economista, pero tampoco me quiero enrollar con estas cosas que ya estamos escuchando. Vemos entonces que este crecimiento es bastante similar al esperado en el resto de la economía. No estamos yéndonos ni muy por arriba ni muy por abajo, estamos bastante en sintonía. Vale, las empresas de Quimeltia Comunidad Valenciana, hay un dato que es bastante relevante, que es que el 30% vende, aunque sea un 1%, en el extranjero. ¿Vale? Y el porcentaje de estas 30% de empresas que supone de ventas en el extranjero es de un 16,2%. O sea, estas empresas exportadoras de media venden un 16,2%. Ostras. No sé si me siento halagado o me cago al revés, todo lo contrario. Bueno, como os comentaba, un 16,2% de la facturación de las empresas exportadoras es en el extranjero. Luego veremos exactamente a qué países se exporta. Vale, comparamos el dato este de Comunidad Valenciana con las empresas del resto de España. Y vemos que el resto de España, el número de empresas que exportan es un poquito menor, un 26,4. En la Comunidad Valenciana es un 30. Y también de estas que exportan, el porcentaje de ventas que hace el exterior también es un poquito menor, un 10,6. Dada la naturaleza del sector, bueno, pues no está mal estar un poquito mejor, ¿no?, en el tema de internacionalización que en el resto de España. Vale, esto era el bloque de coyuntura. Básicamente medía ventas, expectativa de ventas y dónde se venden, si vendemos en el extranjero. Y luego lo que hicimos fue preguntar, si os acordáis, os estoy metiendo muchísima información, pero ¿os acordáis que estábamos hablando de que la información secundaria llegaba hasta 2017? Pues lo que hemos hecho ha sido preguntar cómo os fue 2018 y cómo esperáis que vaya 2019. ¿Vale? Para 4 variables fundamentales. Una es qué beneficio tuvisteis y qué beneficio esperáis, si esperáis que vuestra plantilla, cómo fue vuestra plantilla, si creció o disminuyó, y si esperáis en 2019 el mismo dato, y luego precios de compra de materias primas y precios de venta de vuestros productos. Empezando por beneficio anual, el total, hay 3 datos. El total de la muestra serían las 88 empresas y luego un desglose por Comunidad Valenciana y el resto de España. En 2018, la evolución del beneficio de vuestras empresas se sitúa en torno a un 2,5%. Las empresas del resto de España fue un poquito mejor
Como total, pues la muestra está en medio, un 3,3%, que es bastante más elevado que el crecimiento del PIB de España, con lo cual, pues bueno, el 2018 podemos decir que fue un buen año. Lo digo, vosotros igual decís, pues no fue tanto, pues bueno, podemos discutirlo. O me podéis decir por qué, más que discutirlo, no, yo no voy a discutir. ¿Vale? ¿Cuál es la expectativa en 2019? La expectativa es curioso, un primer dato relevante es que las empresas de Comunidad Valenciana esperan esperan ver reducidos sus beneficios de una manera muy... Esto siempre hay que cogerlo un poco, ver la tendencia, ¿no? El dato, pues, exacto, pero es más bien la tendencia. La tendencia sí que hay una diferencia muy relevante entre que esperar empresas del resto de España que esperan crecer un 7,4 y la Comunidad Valenciana esperan que su beneficio se reduzca, aunque sea unas décimas. Beneficio. Número de trabajadores. El número de trabajadores, sin embargo, en 2018 en la Comunidad Valenciana se redujo un poco. El total de la muestra pues es bastante, apunta a la estabilidad que veíamos cuando veíamos el dato global, y se espera, sin embargo, en 2019, perdón, la expectativa era de crecimiento tanto Comunidad Valenciana como el resto de España. Y nos faltaba por ver dos cosas: el precio de venta de vuestros productos y el precio de compra de las materias primas. Vale, el precio de venta de vuestros productos, según esta información que nos habéis facilitado, en 2018 se ha mantenido estable, o sea, no ha habido una variación de precios de venta, no habéis subido precios. Sin embargo, en el resto de España sí que se han subido precios. Sin embargo, también esperáis en 2019 subir precios más que en el resto de España. Bueno, veis que son... Ay, perdón, creo que me he comido una, puede ser. La de compra, vale, la de compra estaba tensionando, porque es que esto, dicho así, parece muy alto, pero había un argumento detrás. La de compra la incluiré en la información que tenemos. La de compra lo que está haciendo es tensionar, los precios de compra de materias primas están subiendo más del precio de venta que tenéis, entonces esto hace que los beneficios sean menores, aunque las ventas crezcan, porque estamos hablando de beneficio, no de venta. Claro, el beneficio es ingreso menos gasto. Si tenéis más gastos y los ingresos son iguales, pues al final, o son menores que los gastos, pues tenéis menos beneficio. Básicamente es lo que se demostraba con estas cuatro, me parece, que llegaban a algún sitio, lo prometo. Estacionalidad. Este dato que os pedíamos es bastante relevante, sobre todo para fabricar toda esta información, porque lo que hacemos es, a partir de este dato de estacionalidad, podemos desestacionalizar exactamente cuál es la facturación anual de vuestras empresas. En este caso, por lo que habéis, esto es el dato de total de la muestra, por lo que os comentaba al principio, porque si lo hacíamos segregado, se podía inferir cierta información que no venía al caso, entonces el dato además no variaba mucho, eso lo hemos dejado así. Entonces vemos que la mitad del año son los trimestres fuertes de venta de vuestro sector, ¿no? Sobre todo el tercer trimestre, que es donde estamos. Lo que os comentaba hace un rato. ¿Vale? También, esta información también es agregada, ¿vale? Es para toda la muestra. ¿Dónde venden las empresas de vuestro sector? Básicamente a los países vecinos y sobre todo a Portugal. Quien vende a Portugal, a Francia, y luego ya hay un abanico de países que, pues cada uno, Senegal, México, Mauritania, Bulgaria, en fin, hasta, no sé si habían 25 o 26 países que se habían mencionado. Pero bueno, básicamente serían los países vecinos, Portugal y Francia. Esto solamente lo han contestado estas empresas que exportaban. Pero introdujimos una pregunta que nos parece siempre bastante interesante, que es, independientemente si tú vendes fuera o no vendes, si pudieras vender, ¿dónde venderías? ¿Dónde te gustaría vender? Y si ya lo haces, ¿dónde te gustaría ampliar tu mercado, ¿no? Esto lo bautizamos como país con un interés potencial para exportar. Entonces vemos que la imagen cambia bastante, porque el país donde
se manifiesta querer tener un interés en exportar es Marruecos. Marruecos, Francia y Portugal también, quiero decir, dentro de estas empresas que manifiestan ir a Portugal, entendemos que son aquellas empresas que no están vendiendo allí, pero que les gustaría abrir mercado, ¿no? Marruecos, Francia y Portugal, y también tenemos Italia. Luego ya un abanico ya centrado más en empresas de la Unión Europea, y pues siempre tenemos algún elementos exóticos, entre comillas, Qatar, Emiratos Árabes, Chile, Cabo Verde, etc. Varias. Al final lo que están demostrando pues son señales débiles de oportunidades de negocio que hemos conocido, etc. Tampoco, por esto, como marcas señales débiles, también la damos cuanto más agregado posible. Preguntamos también, porque lo que hacemos es, aparte de preguntar la coyuntura, como os he estado avanzando, o sea, vamos preguntando ciertos monográficos sobre temas que os pueden parecer de interés para hacer una radiografía sobre nuestro sector, ¿no? Entonces, teníamos internacionalización y también preguntábamos sobre productividad, ¿vale? Básicamente, había una pregunta que lo que hacíamos era preguntar cuántos kilos o litros, dependiendo de lo que fabricaseis, producisteis durante 2018. Entonces, no hay mucha información, bueno, no hay mucha información, también es un dato agregado, y lo que hacemos no es dar un valor medio, porque hay unos picos muy elevados. Entonces lo que hacemos es calcular la mediana, que la mediana es básicamente ordenar todos los datos que se han dado y coger el valor medio, ¿vale? Es más, en este tipo de trabajo es más fiable la mediana que no el promedio, porque si Ana ha ido 3 veces a Rusia, yo no pago ninguna, yo tampoco, de mediana hemos ido una vez, pero él y yo no hemos ido. La mediana sería 0, en este caso, pues, bueno. En este caso, pues, lo que nos dice la información es que las empresas que producen en kilos, la mediana son 70.000 kilos y en litros son 600.000 litros. Vale, este dato sí que nos parece bastante importante. Pero os preguntábamos cuántos pedidos mensuales que recibís han tenido algún tipo de reclamación. En total es un 1% de los pedidos mensuales, en total de la muestra, que está bastante bien, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia entre Comunidad Valenciana y el resto de España, ¿no? Comunidad Valenciana sube hasta un 2% de pedidos con reclamación mensual, y el resto de España declaran, siempre hay que decirlo de declaran, todo el mundo, un 0,6%. Vale, este gráfico esto es un gráfico también que os preguntamos lo siguiente. Os preguntamos que hicierais un análisis de vuestras empresas y vierais en qué áreas de vuestras empresas os gustaría, pensáis que podéis mejorar en cuanto a productividad. Al final, la productividad no es más que el juego entre dos variables. Una es el valor de lo que producís o de los servicios que dais, y otra cosa es las horas que invertís para llegar a ese valor. No es más que eso. Entonces, dentro de estas áreas, cada área incide o bien en dotar de valor o bien en reducir las horas. El área creativa, que incluye I+D+I, el diseño y desarrollo del producto, influye en crear más valor al producto que estamos dando. El área productiva es podemos producir lo mismo en menos horas, mejoramos las máquinas, sensorizamos, Industria 4.0, etc. Todo ese tipo de trabajo que hay aquí. Esto, cuando trabajamos aquí, mejoramos la productividad porque el valor que tenemos del producto es el mismo, pero lo hacemos en menos tiempo. Y luego, otra área es el área de mercado, que veis además que es la que habéis dicho que tenéis una necesidad de mejora más relevante. En el área de mercado, marketing y comercial, lo que hace es dotar de valor también, ir a la parte del valor, ¿no? Darle más valor al producto. Un producto que es en un mercado que tenéis mucha competencia, con muchos agentes trabajando, el producto no quiero ofender, bueno, no sé si es la palabra ofender, pero es un producto que realmente puede ser que las características no difieran mucho una de otra. Lo que es generar un valor único para la marca es muy relevante y vosotros lo sabéis y por eso lo estáis diciendo aquí. El 41% de vosotros está diciendo que la mejora en la productividad del mercado es muy relevante, tanto en marketing como comercial. Y luego hay una parte que es organización y
Toda el área de organización es un 8%. Y eso también es muy coherente con la estructura de empresas que tenéis. Porque sois, como dice allá arriba, micropymes. Quiero decir, recursos humanos, coordinación entre áreas, comunicación interna y con clientes. Si realmente, si las plantillas son tan pequeñas, sabéis que mucha gente, estáis haciendo muchas tareas la misma persona. Si no te comunicas contigo mismo, pues es complicado, ¿no? Y lo mismo que por recursos humanos o coordinación entre áreas. Si al final son plantillas de eso, 10 personas, 5 personas, no se entiende, es lógico pensar que no es un problema relevante a la hora de la productividad. Cuando las empresas son más grandes, pues la comunicación con clientes o proveedores, por ejemplo, pues sí que puede ser un aspecto bastante más relevante. Esto este tipo de información en otras industrias, la organización sí que aparece como algo un poco más, es un área un poco más a trabajar. En resumen, en vuestro sector, el área del mercado, el dotar valor a vuestro producto, un valor diferenciador, es lo que estáis declarando que es lo más relevante. También, sin olvidarnos de la productividad, lo que es la productividad en sí misma, lo que os decía de reducir las horas para hacer lo mismo. Mejoras en producción, en procesos y en logística, sobre todo en producción, ¿no? Y más de más y desarrollo del producto también son relevantes. Digamos que son todos relevantes, pero especialmente el área del marketing. Vale, por último, lo que os preguntamos era si se fuera a... Bueno, si en el caso de ofrecer un producto que fuera una central de compras para poder comprar y mejorar, hacer rendimientos de escala, ¿no?, en las compras, ¿qué tipo de producto os interesaría? Este dato también es un dato global, es de las 88, ¿vale? Las primeras informaciones. Yo no soy químico, entonces igual veis ahí cosas que son iguales o que se pueden juntar, en fin. Esa es la información que hay, son frecuencias. En otros hay una por productos, hay 24 productos que solamente ha habido una mención, y luego lo que más es hipoclorito sódico, materias primas, envases. Hay gente que ha sido muy específica, otra que ha sido más genérica. La información más relevante de esto es que al menos el 50% de las empresas, o sea, 44, al menos han dicho que comprarían o les interesaría un producto, con lo cual quiere decir pues, que hay un interés de la mitad de las empresas en una central de compra. Y el total de productos que se mencionan son 84. Como preguntamos de una manera abierta, pues lo que os comentaba, puede ser que muchos de esta información, de estos 24 que hay, pues se pueden agrupar, etc. Pero bueno, el dato relevante sería este 50% de empresas que han pues, demostrado algún tipo de interés. Perdona, ¿qué pone en el primero? Soy incapaz de leerlo. Sí, lo siento. Pone otros. Entonces, claro, hay 24 productos que solamente se han mencionado una vez. Entonces, había... Pues, entonces el relevante es el de 12. Claro, el hipoclorito sódico es el que todo el mundo ha dicho que... Bueno, hay 12 empresas que han dicho que les interesa. Pero lo que os comentaba es que como no soy químico y no hemos podido contrastar lamentablemente la información con los químicos de la empresa, para haber podido intentar agruparlo un poquito mejor. Podemos refinarlo el tema, ¿no? Hay un par que se pueden agrupar. Seguro. Por eso digo yo voy de cara, manifiesto mi desconocimiento absoluto sobre la química. Solamente la B12 que me han dicho que me tengo que pinchar. Bueno, digamos que hasta aquí la presentación de los resultados del observatorio. Es una información, es una área piloto, es una información que espero que sea de vuestra utilidad y que tenemos que ir, porque podemos explotar muchas más cosas de una manera más diferente, pero nos ha parecido relevante hacerlo de esta manera y daros esta información. No sé si tenéis alguna pregunta o debate. Creo que vais de tiempo, ¿no? Amables. ¿Me embala mucho? Vale. ¿Tenéis alguna cuestión, duda? Podéis decir lo que queráis. ¿Cuáles son las que se pueden agrupar? Eso es una pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.